Buenas, nosotros le vamos a hablar sobre amplificador operacional. El grupo está conformado por Diana Pinto y Ricardo Méndez. El término amplificador operacional se utilizó originalmente para denominar un tipo de amplificador empleado en ordenadores analógicos, capaces de realizar operaciones matemáticas, como suma, resta, multiplicación, integración y derivación. Los primeros de estos elementos se construyeron a partir de componentes discretos. Estaban formados por numerosos transistores, resistores y condensadores. El amplificador operacional es un amplificador de alta ganancia, con acoplamiento directo formado por varias etapas. Etapa de entrada que ofrece una resistencia de entrada alta, con cierta cantidad de ganancia de voltaje. Una etapa intermedia que produce una ganancia de voltaje alta y una etapa de salida que proporciona una resistencia de salida baja. Es importante resaltar que el manejo de señal va desde 0 Hz en frecuencia. Que tiene una entrada inversora y una entrada no inversora. El dispositivo va alimentado directo con un voltaje y da una salida de B sub 0. El amplificador inversor tiene la función de invertir la señal de salida con respecto a la entrada, o lo que es lo mismo, desfasarla a 180 grados. En el caso de nosotros, vamos a diseñar un amplificador inversor con ganancia de 0,2 A. Tenemos que la ganancia nos da la fórmula B sub 0 menos el voltaje de entrada, o que es lo mismo, menos RF sobre la RA. Siendo A igual a 3, tenemos que nos va a dar menos RF sobre RA igual a menos 0,2 por 3. Y eso nos va a dar menos RF sobre RA igual a menos 0,6. Asumiendo nuestra RF a 10K, tenemos que RA nos va a dar igual a RF por 1,66. A la final nuestra resistencia de entrada nos va a dar 16,66 kiloohmios. En la siguiente simulación estamos alimentando el dispositivo con 12 voltios directo. Al circuito le vamos a colocar un voltaje de 1 voltio con una frecuencia de 1 Hz. Una resistencia de entrada que va conectada a la entrada inversora del dispositivo. Y en la entrada no inversora le vamos a colocar tierra. Con una resistencia de retroalimentación de 10K. Y a la salida del dispositivo le vamos a conectar el osciloscopio para que nos dé la gráfica. En nuestro caso, en la gráfica observamos que la línea azul nos refleja el voltaje de entrada de 1 voltio y la línea roja el voltaje de salida, que es aproximadamente menos 0,6 voltios. Amplificador no inversor. Este es muy parecido al inversor. La diferencia es que la señal se introduce por un terminal no inversor, lo cual va a significar que la señal de salida estará en fase con la señal de entrada y amplificada. En nuestro caso, el amplificador no inversor va a tener una ganancia de 2A, donde A va a ser igual a 3. Por lo tanto, nuestra ganancia del circuito va a ser igual a 6. Para la fórmula RF sobre RA va a ser igual a 5. Despejando RF nos va a dar un igual de 5 por RA. Nosotros asumimos que nuestra RA va a ser igual a 20 kiloohmios, dándonos como resultado una RF de 100 kiloohmios. Para la simulación de nuestro circuito de un amplificador no inversor de ganancia 6 o 2A, tenemos que el dispositivo lo alimentamos con un voltaje de 12 voltios directo. En nuestro pin positivo colocamos una señal de 1 voltio. En el pin negativo colocamos la resistencia de 20 kiloohmios y una retroalimentación de una resistencia de 100 kiloohmios.
y a la salida de nuestro dispositivo colocamos un osciloscopio para observar nuestra gráfica. En la gráfica nos muestra que la línea azul va a ser la señal de entrada de 1 voltio y nuestra señal de salida va a ser la roja con 6 voltios pico. Va a ser una gráfica, una línea amplificada, una señal amplificada, a diferencia de la entrada. Unión del amplificador inversor y no inversor o amplificador multietapa. Al igual que los otros amplificadores, alimentamos los dispositivos con un voltaje de 12 voltios. Le introducimos una señal de 1 voltio a 100 Hz pico a la primera etapa, siendo un amplificador inversor. A la salida de él mismo colocamos la otra etapa, que es un amplificador no inversor, y colocamos un osciloscopio en primer canal, colocándolo en la entrada de la primera etapa y la salida en la salida de nuestra segunda etapa. La ganancia total de nuestro amplificador multietapa va a ser igual a la ganancia de la primera etapa por la ganancia de la segunda etapa, dándonos como resultado menos 3,6. Entonces, por lo tanto, el voltaje de salida del amplificador total va a ser igual a menos 3,6 voltios. Como representa la gráfica, la línea roja nos va a representar el voltaje de entrada de 1 voltio pico. La línea azul va a ser la señal de salida que nos la va a proporcionar el amplificador no inversor con una amplitud de menos 3,6 voltios pico. Tierra virtual. Hablamos de tierra virtual cuando un amplificador operacional no está saturado, es decir, que trabaja en condiciones normales. Así, la diferencia de tensión entre la entrada inversora y tierra es casi 0 voltios. Entonces se dice que la entrada inversora es una tierra virtual. Si el amplificador entra en saturación, lo anterior ya no es cierto, pues aparece una tensión entre la entrada inversora y tierra. El voltaje de saturación. Si se aumenta la señal de entrada en amplificador operacional, aumentará también la salida, pero hay un límite máximo al que puede llegar la salida. Ese límite máximo es aproximadamente entre 1,5 y 2 voltios menos que la tensión entregada por las fuentes de alimentación. Después de esta tensión, aunque aumentemos la entrada de la salida, no aumentará. Entonces, hay una señal de entrada máxima que hará que la señal de salida llegue también a su máximo, que es el máximo permitido por la fuente de alimentación. Si la señal de entrada es mayor a esta, se produce la saturación y la tensión de salida será recortada en los picos negativos y positivos. Como podemos observar en las gráficas de salida, está recortada en los máximos negativos y positivos. Las principales características de la impedancia de entrada y de salida son la alta impedancia de entrada, la baja impedancia de salida, la ganancia infinita y el alto rechazo al modo común. La impedancia de entrada es alta porque gracias a ella se permiten ganancias altas a señales pequeñas como la del sonido. La salida tiene baja impedancia ya que como el amplificador es alimentado por voltaje, debe haber una salida de offset aparte para que pueda existir un lazo de retroalimentación y una cierta compensación que pueda dar el amplificador. Hay que recordar que la corriente siempre tiende a irse por el camino por menor impedancia. Existen más características, pero esto es lo que se necesita saber para el diseño de los circuitos. Podemos concluir que un amplificador operacional es un amplificador diferencial con una ganancia muy alta,
de elevada impedancia de entrada y una impedancia de salida baja. Los usos más típicos del amplificador operacional son proporcionar cambios de amplitud de voltaje, osciladores, circuitos de filtros y muchos otros tipos de circuitos de instrumentación.